Muy bien, ya nos encontramos grabando. Día jueves 6 de agosto de 2020 con los estudiantes de sexto de básica. Empezamos la clase número 10 de estudios sociales. Haciéndoles mención por favor al icono, ya sabemos que tenemos que pasar a portafolio al momento de que lo veamos en pantalla. El día de hoy nos toca ver el último tema de la unidad número 2 de estudios sociales. En este caso se titula Civismo y normas de convivencia en sociedad. Tenemos aquí, obviamente, como es un tema nuevo, tenemos la pregunta introductoria de ¿qué es el civismo? Para lo cual le voy a pedir a Romina Palacios que nos ayude con la lectura. Ya. ¿Qué es el civismo? El civismo o urbanidad se entiende como el conjunto de normas, leyes y pautas de compartimiento dentro de una Comportamiento. sociedad. Com- de una sociedad. Una persona se considera cívica si mantiene unas normas de conducta respetuosas con lo que establece la ley y la relación con sus semejanzas. Civismo viene del latín civistas, que significa ciudad y que luego deriva en civilización, y al mismo tiempo del sufijo ismo, que quiere decir sistema, movimiento o escuela, por lo que se entiende al civismo como un sistema relacionado con aquellos que nos convierte en personas civilizadas. Muy bien, muchas gracias, Romina. Como vemos aquí en pantalla, ¿no? El civismo es el conjunto de las normas de comportamiento que establecen una convivencia armónica dentro de una sociedad. Está en conjunto con lo que establece la ley, ¿sí? Y también con la buena convivencia entre los semejantes, es decir, otras personas que conviven dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, dentro de un país. Y últimamente pues ya se ha hablado de un civismo ya globalizado. Sin embargo, como ya veremos más adelante, ciertas normas van cambiando dependiendo de la situación, del contexto histórico o del contexto cultural en que se desenvuelven estas actividades, dependiendo de los países. La palabra civismo proviene del término latín civitas, que significa ciudad, y el sufijo ismo, que significa movimiento o escuela, como dice aquí. Por lo tanto, el civismo es la acción relacionada con lo que nos convierte en personas civilizadas, personas que están en congruencia con las normas, en las normas de la sociedad, y por lo tanto, una persona cívica o civilizada está en la capacidad de cumplir con las normas que impone una sociedad con el motivo de propiciar una convivencia armónica dentro del respeto de la ley y el respeto a los derechos de las demás personas que conviven con nosotros, ¿verdad? Si una persona no respeta la ley, no respeta los derechos de las demás personas, ¿podemos decir que es civilizada? Pues no, no podemos decir que es civilizada porque no está respetando las normas cívicas, las normas de civismo relacionadas con las leyes. Inclusive es un delito, dependiendo de la jurisdicción de algún país, incumplir estas normas, como ya veremos más adelante. Vamos a ver algunos datos acerca del civismo, datos, eh, relacionados con el origen de este término. Ivana Choes. Datos acerca del civismo. Se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos, buena educación, urbanidad y cortesía. El término civismo tuvo su origen en la Revolución Francesa. Las normas de civismo son diferentes en cada país, aunque la mayoría tienen la misma función, que es respetarse mutuamente para tener una convivencia agradable. El civismo es un elemento imprescindible, ya, para que la convivencia social sea armónica y con los menores conflictos posibles.
Así es. La convivencia basada en el civismo, pues busca eso, de ser armónica y de tener los menos roces, los menos conflictos, los menos problemas posibles. Evitarlos en su mayoría. No generar más problemas, sino evitarlos. Como manteniendo un buen comportamiento con respecto a las normas cívicas y las normas de convivencia que ya veremos más adelante. Como vemos aquí, las normas de civismo dice que son diferentes según el país, pero que en su mayoría o en general, todas tienen la función de propiciar una convivencia agradable para todos. Continuamos. Vamos a hablar del civismo ya dentro de nuestro país, ¿no? Como tal. Briani Guerrero, por favor, lectura. Ok, profe. El civismo en el Ecuador. El país celebra el Día del Civismo cada 27 de febrero, fecha en que también se celebra el Día del Ejército Ecuatoriano, Día de la Unidad Nacional y del Héroe Nacional, además de recordar la batalla de Tarqui ocurrida en 1829. Este día fue oficializado por el entonces presidente de la República, Carlos Julio Arosemena Tola. En la ceremonia se realiza el izado de la bandera nacional en diversas instituciones. Muchas gracias, Briani. Listo. Como vemos aquí dentro de nuestro país, tenemos un día dedicado al civismo, que en este caso es el 27 de febrero, fecha de la batalla de Tarqui, que se dio un año antes de la formación de la República del Ecuador como tal, ¿no? También es el Día del Ejército Ecuatoriano, el Día de la Unidad Nacional y el Héroe Nacional debido a esta misma razón. Se dice que en la batalla de Tarqui se inició el ejército de nuestro país, por lo tanto ese es el día que el ejército celebra, obviamente, su creación. Como vemos aquí, estos valores están muy infundados en instituciones como, por ejemplo, nuevamente hablando del ejército, instituciones militares, pero también el civismo no solamente debe ser parte de estas instituciones, debe ser parte de cada uno de nosotros. Nosotros en las instituciones educativas lo que buscamos es propiciar estos valores cívicos, reforzar estos valores y rescatarlos, porque es innegable que muchas veces estos valores se han ido deteriorando o se han ido perdiendo a través del tiempo. Entonces nuestra labor, me refiero a nuestra labor, en el caso mía como docente, es de propiciar en ustedes el sentimiento cívico de compromiso con nuestro país. ¿Cómo? Acatando las normas, respetando los símbolos patrios, entre otras actividades que hacen posible identificarnos con un sentimiento de patriotismo y de respeto dentro de las normas cívicas que rigen la convivencia en una sociedad. Muy bien. Vamos a ver ahora las normas de convivencia. Ya vimos lo que era el civismo, vamos a ver ahora las normas de convivencia, que es algo muy relacionado también a lo que acabamos de leer. José Pluas, ayúdanos con la lectura. Bueno, las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un momento determinados. Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un lugar específico para coexistir pacíficamente con los demás. Las normas de convivencia comprenden una serie de deberes y normas de obligado cumplimiento, fundamentadas en el respeto mutuo, la tolerancia y el desempeño compartido de los deberes. Muy bien, gracias José. Bien, aquí tenemos las normas de convivencia, al igual que las normas cívicas, son pautas, son reglas
son enunciados que pretenden dar un orden y organización al uso de espacios, al uso del tiempo, al uso de los bienes y al uso de la movilidad dentro de una nación, dentro de un país, dentro de una comunidad. Es decir, son reglas básicas de conducta, de la buena conducta, a eso me refiero, ¿no? Y determina qué comportamiento es el adecuado según el lugar y según la situación que se esté dando en el momento, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, estar en una situación entre personas allegadas, entre amigos o entre familiares, que estar en una reunión que involucra a personas que no conocemos, pero que es una reunión formal. No es el mismo comportamiento. A eso me refiero. Entonces, las normas de convivencia son de obligado cumplimiento para fomentar un mutuo respeto. Yo te respeto a ti y espero que tú también lo hagas conmigo, porque si no, no podemos coexistir de manera armónica. Además de compartir el desempeño de los deberes también. Continuando, vamos a ver algunas características. De forma general, esto tampoco es una ley suprema que deba cumplirse, pero por lo general las normas de convivencia tienen estas características, para lo cual vamos a ver a alguien que nos pueda ayudar con la lectura. Samuel. Características de las normas de convivencia. Deben ser aprendibles, comunicables y comprensibles. Deben ser ciertas, válidas y con la menor posibilidad de ambigüedad posible. Deben ser obligatorias y, de no cumplirse, deben acarrear sanciones de algún tipo. Sanciones de algún tipo. Deben estar establecidas de manera escrita, oral o consuetudinaria por el uso de la costumbre. Deben ser concretas, específicas y puntuales. Deben estar pensadas tomando en cuenta la armonía y el respeto entre las personas. Gracias. Gracias, Samuel. Bien, como vemos aquí, este tipo de normas de convivencia tienen algunas características de las cuales podemos destacar las siguientes. Deben ser aprendibles, es decir, deben de ser fáciles de aprender y de practicar también, porque obviamente no podemos practicar algo si es difícil aprender. Deben ser comunicables, de cada persona puede comunicarla a otra de manera sencilla y debe ser de fácil comprensión, obviamente, para poder aplicarla. Las reglas de convivencia o las normas de convivencia también deben ser ciertas y válidas. Dice aquí la menor posibilidad de ambigüedad, es decir, que no haya un espacio donde no sea específico el cumplimiento. Es decir, que la norma debe ser clara en el cumplimiento para que no exista la posibilidad de que no se cumpla la norma por algún vacío legal en este caso. Como dice aquí, debe ser obligatorio su cumplimiento. Y en caso de que no se cumpla, debe haber una sanción de algún tipo. Para eso existen las leyes, que ya veremos más adelante los tipos de normas. Las leyes verifican que se cumpla con lo establecido. De no cumplirse, acarrea algún tipo de sanción. ¿Qué tipo de sanción? Una sanción monetaria, en el caso de una multa. Una sanción de privación de libertad, según la gravedad del delito cometido, ¿no? De la violación de la norma de convivencia. O algún otro tipo de sanción. Estas normas deben estar establecidas de forma de que puedan ser consultadas, ya sea de manera escrita. De forma oral, bueno, se dan en grupos pequeños, pero siempre es mejor de manera escrita. ¿Por qué? Porque está fundamentada, entonces en caso de que haya alguna duda, se recurre al documento original que plantea las normas para establecer las sanciones correspondientes en caso de que haya que hacer. También dice aquí que pueden ser consuetudinarias, por consenso o por el uso de la costumbre. Hay normas que nosotros muchas veces ya tenemos arraigadas por el simple hecho de la costumbre, como por ejemplo
las normas básicas de, por ejemplo, saludar al llegar a algún lugar, despedirse al retirarse de algún lugar, de pedir permiso si queremos utilizar algo que no es nuestro, de agradecer cuando devolvemos algo que nos han prestado. Son normas que no están escritas como tales en algún lugar, pero son dadas por la costumbre o por el aprendizaje de generación en generación. También deben ser concretas y deben ser específicas y obviamente deben ser puntuales para poder ser aplicables y poder establecer los métodos para controlar que se apliquen estas normas. Y también estas normas obviamente deben estar orientadas a propiciar la armonía y el respeto. Si una norma de convivencia no propicia ni la armonía ni el respeto, no sirve. No sirve y no tiene ningún sentido tampoco porque no es una convivencia sana ni pacífica. Siempre una norma de convivencia debe estar orientada hacia la armonía y el respeto entre las personas. Debe unir en vez de separar. Vamos a continuar. Ahora sí con los tipos de normas de convivencia. Hay cientos de normas de convivencia, pero nosotros podemos establecer 3 tipos principales o 3 tipos básicos, de las cuales puede que se deriven otras más. Pide la Plaza, ¿nos ayudes con la lectura? Ya, profe. Tipos de normas de convivencia. Normas convencionales. Son normas heredadas, dictadas por el sentido común y la convención. Pueden variar entre distintas sociedades y culturas. Ejemplos: el saludo, la vestimenta, las costumbres y las costumbres. Normas morales. Son normas relacionadas con la distinción del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Dependen mucho de los valores y el ejemplo recibido en el hogar. Ejemplos: el respeto a la propiedad ajena, la honestidad. Normas jurídicas. Son normas contempladas en un código escrito, ley. Por lo tanto, hay organismos encargados de velar por su cumplimiento y de emitir sanciones en caso de que no se cumplan. Ejemplos: leyes sobre uso de espacios públicos, leyes de protección a menores. Muy bien, gracias, Fiorella. Como acabamos de observar, podemos establecer 3 grupos principales para objeto de estudio, ¿no? Para que nos sea un poco más fácil de comprender. Las normas convencionales, normas morales y las normas jurídicas. Las convencionales básicamente son normas dictadas por la convivencia. Normas que obviamente cambian según la costumbre, según la cultura, según el país. Un ejemplo muy básico, el saludo. Nosotros, al menos aquí en el país, teníamos la costumbre de saludar como. Digo teníamos porque ahora con motivos de la actual pandemia del COVID-19, pues ha cambiado eso, ¿no? Ya no se saluda con la mano ni con el beso en la mejilla. Pero, por ejemplo, en otros países orientales más que nada, se saluda haciendo reverencia, especialmente a las personas mayores. En otros países, por ejemplo, en Turquía, es normal para saludar a los mayores, besar la mano y llevársela a la frente. Entonces son normas que varían, como dice aquí el término, de alguna sociedad en específico o de alguna cultura en específico. Lo mismo con la vestimenta, no es lo mismo la vestimenta aquí que en países orientales o países del Medio Oriente. Ahora vamos con las normas morales. La moralidad pues viene de distinguir el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, también basada en el respeto y la honestidad. Respetar la propiedad ajena, respetar lo que es de otra persona y obviamente mantener el respeto mutuo a las ideas o a los pensamientos de las otras personas sin necesidad de caer en discusiones o en conflictos por esa razón. Las normas jurídicas son específicamente ya hablando de leyes. Por lo tanto, una ley, cuando no se cumple, estás violando esa ley. ¿Qué pasa si se viola esa ley? Acarrea una sanción. ¿Qué tipo de sanción? La misma ley será la encargada
de determinar qué sanción es necesaria según el delito que se esté cometiendo, porque la violación de la ley es un delito. ¿Sí? Continuando, aquí en esta imagen les he puesto un ejemplo de normas de convivencia sana y pacífica. Más que nada para centros educativos, yo diría, como por ejemplo aquí, llegar puntualmente. Es una norma de convivencia. Saludar y despedirse correctamente, cordialmente, el respeto, acatar órdenes y la tolerancia. Son normas muy básicas que tal vez nos pueden parecer muy simples, pero son muy efectivas para el momento de llevar una convivencia armónica, por ejemplo, en espacios como las escuelas. Obviamente, por motivos actuales, pues nosotros no nos encontramos reunidos en un solo lugar, pero igual es importante poder practicar estas reglas no solamente en la escuela, sino en casa también podemos practicar. Y justamente de eso se trata la actividad que tendrán que hacer ustedes. Dentro del taller que tenemos aquí, tenemos 7 preguntas, perdón, pero la última es una actividad en que ustedes van a tener que consultar 3 normas de convivencia para la escuela, y 3 normas de convivencia para el vecindario, y 3 normas de convivencia para los espacios públicos, ¿no? Como parte del taller. El resto de preguntas del taller, de la 1 a la 6, sí está dentro de la clase. Solamente tocará consultar la número 7. Entonces, después de haber visto toda la explicación, ahora sí vamos a desarrollar el taller en nuestra pizarra. Muy bien. Ivana, te escuchamos. 1. ¿Qué es el civismo? A ver. El civismo o urbanidad se entiende como el conjunto de normas, leyes y pautas de comportamiento dentro de una sociedad. Una persona es considerada cívica si mantiene unas normas de conducta respetuosas con lo que establece la ley y en relación con sus semejantes. ¿Sigo? Hasta ahí nomás. De hecho, era esta sociedad. Pero es importante igual recalcar eso. Muchas gracias, Ivana. Tenemos ahí entonces la respuesta de la número 1. Listo. Vamos a la segunda pregunta. Hacer más o menos que tiene la segunda pregunta. A ver. Se entiende el civismo como un sistema relacionado con aquello que nos convierte en personas civilizadas. Correcto. El civismo, si se aplica correctamente, nos convierte en personas civilizadas. Tenemos la número 3. ¿Quién tiene la 3? Romina, ¿tienes la 3? Te veo estático. Pues no tienes problema. Entonces, ¿tiro de la plaza? Sí, profe, yo tengo la 3. Ya. Civismo viene del latín civitas, que significa ciudad y que luego deriva en civilización, y al mismo tiempo del sufijo ismo, que quiere decir sistema, movimiento o escuela. Ya, ese es el origen, ¿cómo te puedo decir? El origen de la palabra civismo. Pero, ¿desde cuándo se utiliza? ¿O de dónde es? ¿Desde qué época se utiliza? El término civismo tuvo su origen en la Revolución Francesa. Claro que sí. Esa es la respuesta. Se origina en la Revolución Francesa, ¿no? Eso es histórico, que ustedes igual van a ver su historia, pero más adelante. Tenemos la número 4, Yael García. Lo que pasa es que dice que ahora en el FDI están atendiendo por ¿En qué fecha se celebra el Día del Civismo del país?
Se celebra el 26 de febrero. 27 de febrero. Hay un ¿Dónde? día. Es 27. ¿27 de febrero? Yo tengo 26. Ya, entonces ahí hay una corrección que hacer. Corrija, porque después vamos a poner mal. 27 de febrero, Día del Civismo Ecuatoriano, Día del Ejército, Día del Héroe Nacional, etc. Tenemos la número 5, que son las normas de convivencia. Me gustaría que participe alguien que no haya participado. Recordemos que el propósito de esto es que todos, o la mayoría, participen. Las manos alzadas, pero como les digo, me gustaría que sea alguien que no haya participado. Aquí hay alguien que no participa. Samuel. 5. ¿Qué son las normas de convivencia? Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio-tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas. Correcto. Sí, solo te falta un poquito más, pero está bien, está muy bien. Ahí tenemos la número 5, nos faltaría la número 6. Vamos a poner aquí la número 6. Pregunta número 6. ¿Y quién tiene la pregunta número 6? La respuesta es la número 6. Luas. Normas convencionales. ¿Ya? ¿Y qué ejemplos tienen las normas convencionales? El saludo, la vestimenta y las costumbres. Muy bien. ¿Qué más? ¿Normas? ¿Qué tipo de normas sigue? Normas morales. ¿Ya? El respeto a la propiedad ajena y la honestidad. Correcto. ¿Y cuál falta? Normas jurídicas. Leyes sobre uso de espacios públicos y leyes de protección a menores. Correcto. Sí es. Voy a ponerla así porque después no me alcanza la pizarra. Y nos faltaría nada más la 7, pero la 7 es de consulta, ¿no? Yo creo que eso lo hacen ustedes porque obviamente van a consultar normas diferentes, no van a tener todo lo mismo. Y voy a poner la pregunta número 7 por aquí arriba para que sepan que esta tienen que buscar. Voy a ponerla con otro color. Listo. Dice aquí consultar 3 normas de convivencia para la escuela, 3 normas de convivencia para el vecindario y 3 normas de convivencia para espacios públicos. Van a tener que buscar 3 normas de cada una y escribirlas aquí. Entonces con esto decimos que finalizamos la parte en que encontramos las respuestas dentro de la clase, pero queda como actividad consultar estas 3 normas de convivencia y escribirlas aquí. Se hará la revisión de estas normas pues en la próxima ocasión que nos toque estudios sociales. Las revisaremos entre todos. Recordemos que esta es el último tema de la unidad número 2. Hasta ahora llevamos 10 clases y 15 talleres. En la próxima clase haremos el taller de repaso de la unidad, que vendría a ser la actividad número 16. Y con eso finalizamos la unidad número 2, dando paso a la unidad número 3. Entonces, de mi parte, esto ha sido
todo por hoy. Nos quedamos ya copiando la actividad y nos veremos en la próxima ocasión ya con el taller de repaso de la unidad número 2.